Bueno, muy bien, como le prometíamos, vamos a hablar a partir de este momento con Sixto Amaro, el representante social de jubilados y pensionistas en el Banco de Previsión Social. Siempre es un gusto recibirlo aquí en las mañanas de Canal 10. ¿Cómo le va, don Amaro? Buen día. Buenos días, nos va muy bien, deseándole feliz año. Igualmente a ustedes, para usted. Su familia, los televidentes. Bueno, Amaro, son muchos los temas que tenemos para conversar. Por un lado, el incremento de las jubilaciones y las pasividades. Por otro lado, cómo está el colectivo de pasivos analizando, cómo está viendo el tema de los ajustes tarifarios. Porque una cosa tiene relación con la otra también, porque usted recibe un poquito más de plata, pero también va a tener que pagar un poco más las tarifas públicas. Lo primero, dato positivo es que las pasividades tendrán el ajuste de enero nuevamente con un incremento por encima del aumento de los precios. Esto se ha consolidado a lo largo de los últimos años. Que nunca es suficiente, seguramente. Seguramente. Es el 13º año consecutivo en que el aumento de nuestras prestaciones está por encima del IPC, o sea, de la inflación. En el día de ayer todos tuvimos conocimiento que el IPC, o sea, la inflación del año 2016, fue del 8.10%. Y el índice medio de salario nominal, instrumento a través del cual aumentan nuestras prestaciones, cerró el mes de noviembre con 10.56%. Lo que ya estamos hablando de que faltando sumar a ese 10.56% el índice medio de salario de diciembre, que estamos 2.5 por encima de la inflación con el aumento. Este es un tema que es una buena noticia para los jubilados y pensionistas, y seguramente el aumento definitivo a todos los jubilados y a todos los pensionistas va a rondar el 11%. Va a ser un poquito más del 11, un poquito menos del 11, pero va a estar en ese entorno. Claro, ese dato definitivamente se va a conocer cuando esté el índice medio de salario de diciembre. El 31 el 31 de enero se conoce, exactamente. Exactamente. Y nosotros no queremos generar expectativas de ningún tipo, porque los jubilados, los pensionistas, estamos muy pendientes de cuánto pueden ser los montos, porque con esos guarismos tenemos que afrontar el año que viene, o mejor dicho, el año en curso, que es un año que va a ser muy difícil, lleno de desafíos, y que además, el aumento de las tarifas públicas. Ayer nosotros veíamos la televisión, es decir, operadores políticos con el tema del clima. Es decir, todo se va politizando de tal manera que para nosotros, representantes sociales, nos hace más cuesta arriba a veces opinar objetivamente sobre lo que nos importa, que lo que es bueno para los jubilados y para el país, y lo que es malo para los jubilados, malo para nosotros. Yo lo que te quería preguntar es, ¿este aumento llega a compensar, a completar el tema del incremento tarifario que rige a partir del 1 de enero? Sin duda que ese tema lo cubre, porque este tema se va a quedar inmerso y parte de lo que va a ser el índice de precios al consumo, que naturalmente en el mes de enero va a tener un guarismo alto. Esta batalla nosotros tenemos que verla en su conjunto. ¿Por qué? Porque se han dado aumentos como este, que va a rondar el 11%, por algo que se habla poco, y es porque funcionan los consejos de salario. Ese es el elemento principal por el cual los jubilados tenemos... Muchos jubilados y pensionistas no lo saben, o lo desconocen, o no lo conocen directamente. Pero buena parte de la suerte del incremento de los jubilados tiene que ver cómo le va a los trabajadores. ¿Y cómo es eso? Es que el índice medio de salarios tiene un componente principal
que son los consejos de salario. Cada vez que aumentan a un trabajador de la construcción o metalúrgico o de las intendencias o del Estado o rural o doméstico, es decir, esos aumentos son considerados por el Instituto Nacional de Estadísticas, que va evolucionando a través de un sistema los guarismos del índice medio de salario nominal en cada mes. Y eso se van sumando de enero a diciembre. Naturalmente, en el mes de enero hay muchos consejos de salarios que cierran las discusiones y eso hace que el índice medio crezca. Y luego se mantiene en forma normal, digamos, básica, y en julio vuelve a tener otro incremento. ¿Qué es lo que sucedió este año? El salto se da en octubre con un 0.79 porque hubo una flexibilización de las discusiones y las pautas en el marco de los consejos de salario. Y eso motivó ese aumento. Y en diciembre cerraron muchos consejos de salario. Muchos sectores, muchos grupos cerraron en diciembre. Nosotros, sin generar expectativas, eso es un empujecito importante. Es muy importante. Claro. Entonces, ¿nosotros qué apostamos? A que continúe el diálogo, que continúen los consejos de salario, que nos aboquemos también a otros temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida y que no son únicamente las prestaciones y el aumento de las mismas. Ya que estábamos hablando del tema de tarifas públicas y cómo impacta el incremento de las tarifas públicas, de hecho creo que ustedes habían pedido a su equipo de asesores que se hiciera un análisis de este incremento de tarifas para ver cómo impactaba justamente los jubilados y los pensionistas. El presidente Tabaré Vázquez hace no mucho tiempo dijo que Uruguay debía ir a un régimen de tarifas no planas, no idénticas para todo el mundo, sino con diferenciadas. Es decir, que impactaran o tuvieran un menor impacto, por ejemplo, en poblaciones sumergidas, con salarios menguados, por ejemplo, el sector jubilado, que tiene muchas veces ingresos un poco menguados. ¿Han tenido algún diálogo, algún contacto sobre esto ustedes? En forma permanente. Sin embargo, hasta ahora no ha cuajado esa opinión que nosotros compartimos, y sí hay tarifas más bajas para aquellos consumidores que lo hacen en menor cuantía. Claro. Y es un sector muy reducido, seguramente, de jubilados, pensionistas, gente que está ocupada o con media ocupación. Pero nosotros vamos a insistir este año en que aquellos que tienen menores ingresos tengan las tarifas de todos los organismos del Estado más bajas y que éstas puedan ser accesibles y que podamos incluirnos y participar de ellas con las posibilidades que tienen nuestras prestaciones. Es decir, hay que trabajar muchísimo a los efectos de encontrar caminos que en el marco de la seguridad social son muy diversos, para modificar una situación que, por cierto, es insostenible con el actual diseño del sistema de seguridad social. Insostenible. Es insostenible. ¿Por qué? Porque hay un componente, y nombro uno más, la situación demográfica que vive el país, que cada vez los adultos mayores vivimos más años. Tanto es así que una mujer a los 60 años tiene 23 años y fracción de expectativa de vida. Y el hombre a los 60 años tiene 18 años y fracción de expectativa de vida. Esto ya dice que nuestra sociedad está viviendo una etapa del envejecimiento, claro. Porque esto va a seguir creciendo. Nosotros, en función de la ciencia de la salud, de mejores viviendas, de los cuidados, vamos viviendo más años. Y eso es una gran noticia. Pero la tasa de natalidad cada vez es más baja.
nosotros vivimos más años cada vez, nacen menos niños. Si no, pregúntale al Banco Central que quiere ajustar la tasa de mortalidad de las AFAP. Bueno, eso también es un tema que está en el marco de la seguridad social y el Banco Central no tiene ningún derecho a por sí solo y por esa vía rebajar el monto de las jubilaciones de los que hoy llamamos cincuentones, los cuarentones y todas las generaciones que vengan detrás. Ese es un tema que también debiéramos de abordar. Sin embargo, este tema de la demografía, yo había sacado de Juan José Calvo, que es un economista y es un demógrafo, muy además reconocido. Es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Señor. Él afirma, en la década del 30, mañana, habrá más mayores de 65 años que menores de 15 años. En 2030. En el 2030. Más mayores de 65 años. Entonces uno dice, si hasta los 15 años el individuo no entra en la producción, ni después de los 65 ya se retira, ¿quién va a hacer el sustento de la seguridad social? ¿Cuál va a ser los ciudadanos que Uruguay va a tener para participar en el mundo del trabajo? Esto es un gran desafío. Y ¿Cuándo vislumbran ustedes que el sistema de seguridad social actual, como está hoy, con las contribuciones y prestaciones que tiene hoy, y en función de esas proyecciones, puede llegar a colapsar, por decirlo de alguna manera? Nosotros aún tenemos y damos la tranquilidad absoluta a los jubilados y pensionistas que por muchos años, estamos hablando por 10 años por lo menos, no vamos a tener ningún problema en cobrar nuestras prestaciones. Durante 10 años de aquí en adelante no hay problema. No hay problema. Viene en una década adelante. Adelante, porque fíjense en cómo va envejeciendo nuestra población. Datos oficiales de Naciones Unidas, naturalmente, ¿no? En 1950, en Uruguay teníamos 2.240.000 habitantes y había 264.000 adultos mayores de 60 años. En el 2000, con 3.320.000 habitantes, 332.000. En el 2050, con un poco más de 3,5 millones de habitantes, va a haber 998.000 adultos mayores de 65. Cada vez crece menos la población y más la gente grande. Exactamente, vamos a ser casi un tercio. Y en el 2100 la proyección habla de que seremos más de un tercio, 1.170.000 adultos mayores en 3.300.000 habitantes. Porque otra de las cuestiones que se plantean es que con este proceso demográfico la población no va a crecer. Es que queda claro en esos números, ¿no? Que queda clarísimo en estos números. Del 50 al 2000 se aumentó en más de 1 millón de personas la población y en las proyecciones a futuro son aumentos mucho más bajos. Entonces, esta es una realidad que nosotros no podemos enfrentarla luchando contra estas tendencias demográficas porque no se van a cambiar. Sin embargo, estas políticas de envejecimiento tendrían que tener como un instrumento principal para revertirla la atención en los niños, la atención en los adolescentes, en los jóvenes, en su formación, en un mundo que es muy difícil imaginárselo 10 años hacia adelante por la tecnificación, por los procesos de cambio evolutivos que existen en todas partes. Es un tema interesantísimo el que usted está abordando, pero también es cierto que el año empezó, volviendo a los anuncios en materia económica, con una agenda muy movida, ¿no? Muy cargada de, por un lado, anuncios que en líneas generales despiertan cierto rechazo, disconformidad, hablo de los aumentos en las tarifas, de los ajustes tributarios, pero también con algunos anuncios que a determinados sectores pueden resultarles beneficiosos, ¿no? Ya hablamos del ajuste en las pasividades, en las jubilaciones, y también lo que se anunció o entró en vigencia a partir del comienzo de enero fue la rebaja de algunos puntos de IVA a través de los medios de pago electrónicos.
que es algo que alguna vez conversamos aquí con usted, tiene un alcance que no es tan grande a nivel de la población a la que usted representa, que son justamente los jubilados por la falta de hábito a usar las tarjetas, los comercios que a veces se frecuentan que no tienen incorporados esos medios. ¿Qué lectura hace de la posibilidad de que eso realmente le llegue al sector? Nosotros consideramos que esas políticas de inclusión financiera son políticas positivas que hacen a un mundo que nos está llegando, que a veces nos invade, y que los adultos mayores no estamos muchas veces preparados para incluirnos en él. Sin embargo, como se ha dado con todo el tema de las tablets, en que se planteaba que las íbamos a usar para picar carne, qué sé yo, cualquier otro disparate, y hoy se han entregado 100.000, y de los 100.000 hay casi un 70% que está pidiendo que se les acerque mejor preparación para poder hacer de ese instrumento un elemento para comunicarse, para informarse, etcétera. En esto de las tarjetas, del dinero plástico, también nos vamos incorporando poco a poco. Y uno ve a un adulto mayor que llega al cajero y peludea y va con un nieto o le cuesta, solicita ayuda a un funcionario del banco para poder acceder a esas operaciones, que después se va dando cuenta que son muy sencillas, que nosotros tenemos toda la posibilidad del mundo de poder acceder a ellas, y